Bueno, se ha hablado de que es el Parlamento el que está gobernando. Ha habido opiniones que dicen que el populismo se tomó definitivamente el Congreso. Otros dicen que por el contrario se está haciendo la pega que no está haciendo el Ejecutivo. Bueno, de todo eso y por supuesto de este segundo retiro queremos conversar con el senador Carlos Montes, que ya está en línea. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Mirna. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? A ver, senador, lo primero, ¿cómo llegamos a este segundo retiro del 10% y que ya aparentemente, ¿no es cierto?, tendría luz verde en el Congreso? Mire, yo creo que el elemento determinante son las necesidades de muchas familias que nosotros contratamos de diferentes formas, porque nos llegan distintos antecedentes de que hay familias que están pasándolo muy mal por el desempleo fundamentalmente y no hemos logrado todavía construir respuestas apropiadas por una buena parte de la familia. O sea, lo primero es la necesidad. Y lo segundo es la ausencia de alternativas por parte del gobierno. Alternativas que se ajusten a la realidad. Desgraciadamente, con todo el apoyo que se ha hecho a las familias, que en recursos así grandes, todavía no sabemos qué familias sí han recibido apoyo y cuáles no, qué sectores han quedado fuera. Sabemos que los trabajadores de la cultura han quedado fuera permanentemente por distintas situaciones específicas de los instrumentos usados. Sabemos que hay sectores a lo largo del país que también están en esa situación. Entonces, la ausencia de una respuesta a la realidad y el poco conocimiento real de lo que ha ocurrido lleva a un escenario que nos obliga a recurrir a los fondos, a las reservas, a los ahorros de la familia previsionales. No es la mejor solución, pero es la solución que hay por delante. Pero entonces, senador Carlos Montes, se repite lo que se señalaba mucho antes del primer retiro. ¿Ha habido falta de urgencia en las políticas del gobierno? Porque cada vez que por lo menos a mí me ha tocado entrevistar al ministro de Hacienda, la respuesta es todo lo contrario, es decir, se ha actuado a tiempo, se ha puesto dinero fiscal, aumenta el endeudamiento, está el Estado efectivamente estresando el sistema para ir en ayuda, entonces uno no sabe al final, bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Sí, es que Hacienda ha sostenido que sus opciones eran las únicas y eran acertadas y realmente respondían a las necesidades. La vida ha demostrado que no fue así, porque no voy a repetir la historia, pero tuvimos que votar 3 veces el ingreso familiar de emergencia, porque tenía errores que los dijimos desde el comienzo, y no los dijimos los parlamentarios por nuestra propia reflexión, también con asesoría de personas muy especializadas en esta materia, y se nos demostró que el tipo de problema, el tipo de sectores que van a quedar fuera, los trámites burocráticos, las dificultades dado la información con que disponía el Estado, en fin, un conjunto de cosas que se dieron en la realidad. Se llegó tarde, claramente se llegó tarde, hubo un desfase alrededor de 3 meses, y en materia de ingresos, cuando hay 3 meses que las familias no tienen recursos para sobrevivir, y en segundo lugar, es muy difícil en esas condiciones cumplir las medidas sanitarias, bueno, se fue acumulando un problema. El gobierno le ha costado mucho. En este momento, el debate presupuestario, por ejemplo, nosotros decimos, mire, hemos acumulado experiencia. En noviembre y diciembre no hay apoyo del Estado. Es razonable que no haya, o podemos focalizar o orientarlo más precisamente. ¿Y qué hacemos ante el eventual rebrote el próximo año? En términos no solo de decir hay un rebrote, sino que también de ver de qué manera detectamos cómo van evolucionando los problemas en la familia y cómo se responde con apoyo público. O sea, yo creo que se ha ido detrás de los hechos. En el caso del rebrote 2021, todavía no tenemos un diseño apropiado, salvo que hemos logrado, producto del debate, una reserva de alrededor de $600 millones en caso que eso se produzca. Senador Carlos Montes, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Ya un hecho que el segundo retiro va, así como están las cosas, va a salir. Entonces la duda ahora es, ¿cómo va a salir? ¿Usted estaría abierto, en qué posición está frente a la posibilidad de que se le introduzcan indicaciones o se reintente con las indicaciones, por ejemplo, con impuestos para quienes tengan rentas más altas? ¿Está dispuesto a eso o es partidario de despachar, igual que en la Cámara nomás, para que salga rápido? Mire, la tendencia es a despachar igual, por los tiempos, por la exigencia de tiempo. Sin embargo, hemos estado dialogando distintas alternativas que sean prácticas. O sea, por ejemplo, que la gente que tiene APB
no pueda recurrir a este fondo. Esa es una idea que ha ido planteando ciertos integrantes, incluso las comisiones de trabajo, la posibilidad de tener mecanismos muy claros, muy categóricos. Bueno, estamos analizándolo y no le puedo decir yo en definitiva en qué va a terminar. Creo que lo que predomina es aprobar lo que acordó la Cámara. Ya, interesante lo que usted apunta sobre la APB, porque la APB es una plata que cualquiera puede retirar cuando quiera. Lo que pasa es que al retirar tiene que justamente pagar impuestos. Ese es el fundamento de esa propuesta. Claro, que no es decir vamos a cobrar un impuesto sobre tal ingreso, sino que el que tiene APB decirle usted no le corresponde esto porque tiene otro. Pero en fin, eso tiene sus pros y sus contras también que estamos analizando. Pues hay un tema también de montos en una de esas también en el APB. Sí, hay un problema, efectivamente, hay un problema de monto. Mire, la vez anterior esto ni siquiera se discutió en la Comisión de Hacienda, fue directamente a la Comisión de Constitución. Es probable que este pase por Hacienda, en la medida que pase por la Comisión de Hacienda del Senado va a haber posibilidad de evaluar alternativas y buscar soluciones. Sin embargo, creo que es bien importante tener presente que esto no es solo un cálculo del efecto en la previsión futura, sino que también de cuáles son las alternativas desde el punto de vista de las necesidades de la familia. Y en eso yo creo que la falta de reflexión a partir de la misma experiencia que hemos acumulado el Ejecutivo, ¿qué hacemos con los trabajadores de la cultura? ¿Es un problema real? ¿De qué están viviendo los trabajadores de la cultura? La mayor, bueno, me ha tocado conocer varios que están dedicados a vender fruta, a distintas cosas para tratar de generar algún ingreso de subsistencia, porque hay realidades laborales como esa. Mire, todo el tema, que es una cosa que ayer surgió bastante, una parte de las pymes, que no son pymes, sino que son autoempleo. Por ejemplo, todo lo que son las personas que trabajan en salones de belleza, ellos quedaron fuera por las características de sus ingresos, quedan fuera de todas las líneas de apoyo. En fin, eso es lo que le pedimos al gobierno. Tratamos, cuando discutimos ley, le dijimos que a más tardar a fines de octubre tengamos una evaluación de esto con los antecedentes que podamos. Propusimos indicaciones, no aceptó el gobierno, dijo nos van a forzar a esto y nosotros lo vamos a hacer igual. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el diagnóstico y nosotros decimos por lo menos tener los datos desagregados por comuna, porque al saber cuántas familias han recibido apoyo por comuna, eso permite ver por lo tanto qué realidad de familias no están quedando incorporadas en apoyo público. Eso es. Yo creo además, perdona que le diga, pero el próximo año, si los niveles de desempleo siguen a nivel actual, vamos a tener problemas sociales muy fuertes. ¿Vendrá un tercer retiro, dice usted? Yo espero que no sea así. Lo que quiero decir más bien es que es muy necesario abrir un debate sobre los instrumentos para una situación de un desempleo masivo y amplio. Nosotros no tenemos confianza en los 2.200 millones de dólares que se van a destinar a un subsidio de empleo. Y ayer, con mucha dificultad, y ganamos apenas por un voto, se le exigió al gobierno que hubiera una evaluación de esto en el mes de abril para ver si estaba operando o no estaba operando, si estamos ante situaciones bastante extremas. ¿Por qué no hay confianza, senador? ¿Por qué no hay confianza en el subsidio al empleo? Porque hay sectores que quedan fuera, porque no tiene claramente... principalmente no hay un apoyo más específico hacia la mujer, el segundo, o quedan parcialmente fuera, porque además las pymes no tienen una opción. Eso lo discutimos mucho, eso cuestión es muy del instrumento, de las características del instrumento. Pero tiene que ver con la excesiva focalización que siempre se dice, que se está focalizando mucho en lugar de lograr lo que otros proponen, un ingreso familiar de emergencia universal. Eso es lo que nosotros planteamos en el mes de marzo, quiero decirle. Discutimos mucho porque la experiencia, incluso hasta las Naciones Unidas, sugiere eso en un periodo más largo. Sostener un ingreso que las familias sepan cuántos recursos van a disponer para poder sobrevivir a las familias que más lo requieren. Eso el gobierno se cerró, logramos llegar como máximo al IFE, que fue un ingreso familiar de emergencia con la manera en que esto se ha tratado. Pero no, yo creo que aquí nos falta desagregar el diagnóstico, tener un diagnóstico mayor y respuesta diferenciada. Y tiene mucho que ver con el autoempleo, lo que ha quedado fuera, y también con familias sin ingresos formales. En fin, esto es parte de lo que tenemos que pensar incluso para el futuro, porque tenemos que perfeccionar. Chile es el país que tiene mejores instrumentos potenciales, pero desgraciadamente el ingreso familiar de emergencia se demoró mucho en decantarse y todavía tiene dificultad. Cuando llegó Monkever, el ministro Monkever de Desarrollo Social, por lo menos se pudo dialogar más y ahí logramos incorporar elementos en la línea de lo que usted señala, de una cobertura más universal y no entrar a generar diferenciaciones que eran muy difíciles de determinar. ¿Y ahora cómo está el diálogo con la ministra Rubilar?
Bueno, en el marco presupuestario ella no ha estado, ¿eh? Y hoy día creemos que ella debería presentarle al país y al Parlamento en el debate en la Cámara de Diputados, porque ya no lo hizo en el debate en la Comisión Mixta de Presupuesto, el diagnóstico lo más avanzado, lo más desarrollado posible de cuál es la situación de necesidades de las familias, porque aquí uno vive con experiencias parciales. Aquí el Estado debiera tener instrumentos más precisos al respecto y tenemos posibilidad de hacer mucho más que lo que tenemos hoy día. Senador Montes, ¿está enredando todo esto desde el punto de vista de la actitud del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el que en paralelo se está dando la discusión del presupuesto 2021 que tiene que despacharse antes de fin de mes? ¿Está difícil eso? Mire, yo llevo tantos años en este tema que hay una conciencia a nivel de los parlamentarios, de la mayoría de los parlamentarios, que siempre tiene que haber un acuerdo a más tardar el 29-30 de noviembre. Nosotros partimos de esa base y buscamos con nuestros gobiernos o siendo oposición, y buscamos formas de dialogar con el gobierno. Muchas veces el diálogo es más fácil con los parlamentarios del otro sector para ponerse de acuerdo con ellos, hacer ver que el gobierno tiene que corregir aspectos macro globales presupuestarios o de algunas necesidades específicas, de algunos programas específicos. Aquí fue falta de diálogo total. Entonces se nos trata de imponer un presupuesto que tenía, por decirlo, cosas que no eran normales, mucho cambio de programas de un presupuesto de un ministerio al otro, entonces aparecía que en un lado bajaba, pero en el otro lado subía, o sea, movimientos contables que fueron muy opacos, ¿eh? Trasladar a un programa de Corfo que estaba construido para temas de desarrollo productivo y trasladarlo a ciencia, sin considerar que las 24 personas que trabajan ahí tienen un sueldo muy superior a los de ciencia, que el presupuesto no es un mecanismo para cambiar contratos a las personas. O sea, todo eso enredó mucho todo el debate, a lo cual se agregó esto del fondo COVID, o sea, tener dos presupuestos, el presupuesto regular más un presupuesto del fondo especial que se ha creado. Pero hay ministros de Hacienda, ex ministros de Hacienda que nos dijeron no se metan en eso, es puro enredo porque sacan plata de un bolsillo y meten en el otro. Lo discutimos mucho, finalmente se optó por esto y esto no ha funcionado con la transparencia que requería y con la claridad. Y al final se está bajando el piso de muchos ministerios. O sea, cuando discutamos el presupuesto del 2022, se va a partir de un piso mucho más bajo. O sea, se está reduciendo el tamaño del Estado en educación, en ciencia, en cultura, en muchas áreas que no se han discutido como tales. Porque si hay que hacer opciones, hay que hacerlas muy abiertamente y no diciendo que eso no es efectivo. En fin, yo creo que ha faltado... No, primero, yo creo que la realidad es compleja, yo no creo que esto sea de soluciones fáciles. Sin embargo, ha faltado la apertura, la disposición a tener un diálogo con quienes tienen que tomar decisiones junto con el gobierno, que son los parlamentarios. ¿Ha perdido confianza usted en el ministro de Hacienda? Perdón, Mirna. O sea, yo he perdido confianza en que hay apertura al diálogo con los que piensan distinto a él. Él tiene mucha disposición a dialogar con los que tienen un pensamiento más cercano. Y esto lo ocurrió incluso al interior de la derecha. Yo creo que la experiencia presupuestaria de él es reciente. La experiencia política para tratar con las complejidades que todo esto tiene. Porque de repente en el debate presupuestario es tan importante la guatita adelantal, que es un programa, como es, ¿no es cierto?, el fondo COVID, porque se van dando realidades, necesidades, intereses, visiones de parlamentarios. Bueno, eso del presupuesto siempre es así, es muy complejo porque se discuten muchos recursos, muchos programas y requiere mucha visión de conjunto junto con resolver los problemas. Senador, por lo mismo, en una sola palabra, ¿el ministro es cuidadoso con los fondos públicos o demasiado conservador? Mira, lo que le puedo decir es que los parlamentarios aceptamos, aunque no estábamos de acuerdo, el tope máximo de gasto. Y nuestro problema terminó siendo ¿por qué el gobierno se deja tanto fondo para él disponer después qué hacía con esos fondos? Y no entiende que este es un año de un plan de emergencia que desde el primer día hay que estar con la máxima atención para recuperar actividad, para enfrentar los temas sanitarios, la situación de las familias. Entonces operó como si fuese el presupuesto normal y se dejó 410.000 millones, algo así, ¿de acuerdo? Para decidirlos después. Entonces decimos, ¿cómo? Aquí no es un problema, por lo tanto, de más recursos, sino que la forma de asignar los recursos también. Muy bien, pues, senador Carlos Montes, queremos agradecer su tiempo con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.